750.000 norteamericanos hubieran huido a Canadá escapando de un genocidio. La noticia sería la principal en todos los noticieros. Bueno, eso pasó con la etnia musulmana Rohingyas en 2017 en Myanmar. Continúa y pocos se han enterado. El golpe de Estado en ese país del sudeste asiático sí ha llamado la atención de la comunidad internacional, que lo rechazó. Como siempre en el ajedrez mundial, aquí hay dos reinas que se enfrentan, China e India, ligados por historia e interés a la ex Birmania, que es el tablero donde por décadas los militares han ejercido un poder ilegítimo, primero en dictadura, luego les suena familiar tutelando una pseudodemocracia y ahora con el control total. Hay también, dado que estamos hablando de juegos de mesa, una dama, la dama. Así apodaron a Aung San Suu Kyi, que ha pasado de Premio Nobel de la Paz a decepción para muchos, porque entre otras cosas, durante el gobierno que lideró en la práctica, fue cómplice de las matanzas de los militares a los rohingyas, que negó incluso ante la Corte Internacional de Justicia. En lo que ha sido una compleja relación desde que Suu Kyi arrasó en las elecciones de noviembre a lo Trump, los militares comenzaron a denunciar sin pruebas un fraude hasta que, con esa excusa, dieron un golpe de Estado. Pero Myanmar nos debió importar mucho antes, porque como alguien dijo, una vez que se pronuncia la palabra genocidio, el mundo no puede permanecer impasible. Ubicado entonces en el sudeste asiático, Myanmar, lo vamos a ver en un mapa en general, tiene 57 millones de habitantes, tiene reconocidas etnias y otras etnias sin reconocer. Esto es bastante brutal porque ya vamos a profundizar en aquel tema, en el del genocidio. Y tiene obviamente, ya vamos a ver los países limítrofes, pero están, como decíamos, los gigantes, India y China en juego, que están cerca ahí en, digamos que sí, en verde y en morado, rodeando entonces a Myanmar, que a todo esto era colonia británica, era lo mismo que India, era parte de la India como colonia británica. ¿Y qué es lo que ocurre? Se separan en el 37, pasan a ser dos colonias dependientes entonces también de Reino Unido, y finalmente logra la independencia en 1948, pero en 1962 viene entonces uno de los golpes de Estado de los militares que gobiernan ininterrumpidamente en una dictadura hasta el 2011. Pero veamos entonces ahora sí los países limítrofes. Está obviamente, como les decía, Myanmar, ahí que está de... Bueno, mejor se los muestro de inmediato, a ver si los puedo mostrar aquí. Ahí está, ahí está. Este es Myanmar, y limítrofe entonces tiene a China, tiene también a India, como ya les habíamos mostrado, a Bangladesh, por supuesto, y fíjense mucho, Bangladesh, limítrofe con Myanmar. Ya les voy a explicar por qué. Siempre también fíjense en India, fíjense en China, por los dos poderes que están en juego, y Bangladesh porque hacia acá, desde Myanmar, es que huyen escapando el genocidio los 750.000. Algunos han dicho hasta 1 millón, pero quedémonos con la cifra más conservadora. Desde entonces, desde Myanmar a Bangladesh, huyen 750.000 miembros de la etnia de los Rohingya. Y también tenemos entonces Tailandia como limítrofe, también ahí está, y también Laos. Dicho esto, ubicados entonces en el mapa y un poco en la historia de Myanmar, no se puede hablar de Myanmar y menos de este golpe de Estado sin hablar de la dama, como yo les decía, Aung San Suu Kyi. ¿Y por qué? Porque ella era una mujer hija de un ícono también de este país, pero que había sido dueña de casa en Inglaterra hasta 1988, cuando va al país, un poquito antes del 87, para cuidar a su madre enferma. ¿Qué ocurre ahí con el levantamiento 8888? ¿Por qué llega a ser un ícono de la defensa de los derechos humanos y para otros luego una decepción? Nos lo cuenta en su nota María Paz Ortiz. Con este video que dio la vuelta al mundo se vio el comienzo del golpe de Estado en Myanmar. Mientras esta profesora hacía clases de baile, un convoy del ejército pasaba por sus espaldas rumbo a derrocar al frágil gobierno democrático del país. Apenas habían pasado 10 años desde que las Fuerzas Armadas entregaron el mando a los civiles, argumentando irregularidades en las últimas elecciones, tomaron prisioneros a los líderes, el presidente U Win Myint y la Premio Nobel de la Paz y líder de facto del país, Aung San Suu Kyi. El Reino Unido condena el golpe militar y la detención de los líderes civiles.
Estamos preocupados por la detención de los miembros del gobierno. Deseamos que ambas partes en Myanmar puedan resolver sus diferencias y logren la estabilidad política y social. Es precisamente la detención de esta última la que ha generado más polémica. Aung San es conocida en Myanmar como la madre de la patria. Tiene 75 años, pero pasó casi 20 en prisión por luchar contra las dictaduras birmanas, lo que la llevó a ganar el Nobel. El premio Nobel atrajo la atención del mundo al conflicto por la democracia y los derechos humanos en Birmania. No seremos olvidados. Logró tal reconocimiento mundial que el propio Barack Obama la visitó cuando era presidente de Estados Unidos para mostrarle su apoyo. Ella ha demostrado que la libertad y la dignidad no pueden ser negadas. Hoy marca un nuevo precedente para la relación de Estados Unidos y Birmania. Desde ahí siempre quiso ser presidenta, pero la Constitución la inhabilitó por tener hijos extranjeros. Sin embargo, ha seguido presente como consejera y para muchos como la real mandataria en las sombras. Sin embargo, la mujer que fue comparada con Nelson Mandela y Teresa de Calcuta vio caer su reputación cuando enfrentó un juicio por genocidio. Aung San defendió ante la mirada del mundo a los militares que perseguían brutalmente a la minoría musulmana de los rohingyas, los mismos soldados que alguna vez le quitaron su propia libertad. Nos decepciona que la comunidad internacional haya ignorado el terrorismo. Lo cierto es que con su detención los refugiados temen nuevamente por sus vidas. Los militares anunciaron un golpe de 1 año. Los militares nos torturaron y continuaron el genocidio. Luego nos dejaron sin hogar. Ahora vuelven al mando y no hay beneficios para nosotros. El nuevo golpe no fue al azar. Este lunes asumía por segunda vez la Liga Nacional de la Democracia, ganadores de las elecciones de 2020 con un 83% de los votos, algo que habría avergonzado profundamente a los militares. Ahora desde el mismo partido llaman a la calma para evitar los levantamientos. Usarán eso para extender el golpe diciendo que incitamos a la violencia. Por eso nos estamos quedando en casa para evitar su trama política. Quiero exigir que liberen a madre Aung San Suu Kyi y al presidente inmediatamente. Pero la situación solo empeora. A los llamados de liberación en las calles se sumó el personal médico de 70 hospitales que dejó de trabajar en señal de protesta y en medio de la pandemia. Un caos que las potencias pidieron resolver lo antes posible, mientras que el ejército birmano señaló que era algo inevitable. Una mujer, un país en un momento clave, que a todo esto no puede ser considerada presidenta o primera ministra porque la constitución que hicieron los militares le puso una cláusula que estaba pensado en ella, obviamente, y era la siguiente, que no podía tener el máximo cargo de la nación quien hubiera tenido hijos extranjeros, y tiene 2 justamente, Aung San Suu Kyi. Pero queremos saber cuál es el ambiente en este momento en Myanmar, cómo se están viviendo estas horas que son claves para la feble democracia, si es que había realmente democracia, que es algo que vamos a debatir después en este país. Y para eso vamos a tomar contacto con José Levy. José, cuéntanos cuál es el ambiente. Hola, Mónica. Realmente una situación de ansiedad, de inseguridad la que se vive ahora en Myanmar, lo que antiguamente era Birmania. Vemos como hay también unas primeras protestas. Concretamente se trató de un cacerolazo en el cual, ya sea con sartenes, con tambores, con el claxon de vehículos, se expresó la oposición a esta junta militar que ahora dirige los destinos de este país. También vemos en hospitales, en una veintena de ellos, donde médicos comienzan lo que sería una desobediencia civil. Y esto porque dicen que se niegan a respetar las órdenes de la junta militar. Esto en un momento en el cual el coronavirus está también desafiante en este país de más de 50 millones de personas. Lo que sí es que vemos que la excusa
que en el ejército han dado para la detención durante 2 semanas de la que era hasta ahora la líder de hecho del país, la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, es que se encontró en su casa distintos objetos de telefonía que estaba prohibido de importar. Ese es el motivo, un tanto extraño. También el presidente, que era hasta ahora depuesto del país, se encuentra en arresto domiciliario. También unas 400 personas más relacionadas con el partido de Aung San Suu Kyi. Y todo esto cuando lo que se teme es que realmente Min Aung Hlaing, quien es el jefe de esta junta militar, él también tuvo distintos motivos que le llevaron a haber dado este golpe. Él en principio tenía que haber finalizado su cargo en este año y entonces eso podía llevarlo a distintas exigencias por parte de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, por lo que habría sido su responsabilidad de la que se califica de limpieza étnica contra la minoría musulmana rohingya en el interior de Myanmar. Entonces, de esta manera continúa en el poder. También él, de alguna forma, consigue así el poder presuntamente mejorar las relaciones económicas de su país, de Myanmar, con China. Todo esto en un momento en el cual en la comunidad internacional se exige el imponer sanciones contra Myanmar. Mónica. Le agradecemos su despacho a José Levi y vamos a ver algunos datos más para poner más en contexto Myanmar, un país que yo les decía fue junto con India la misma colonia inglesa, luego se separó en el 37 de India, siguió siendo colonia de Reino Unido y en el 48 obtiene la independencia para vivir estos periodos también desde el 62 de dictadura militar y luego de, le digo yo, es mi opinión, pseudo democracia en un país donde entre el 4 y el 15% además son musulmanes, es una minoría porque es un país de mayoría budista, donde además gran cantidad de gente, casi todo el país, pero hay distintos puntos en distintos sectores de él, se habla el birmano, pero hay muchas más lenguas, hay 135 etnias reconocidas. Veamos algunos datos, pero pongámoslos en contexto. China, Myanmar y Chile, para que podamos hacernos una idea. Los habitantes, imagínense, casi 1.400 millones China, en el caso de Myanmar 57 millones, 18 millones en el caso de Chile. Ojo, cuando hablemos de Myanmar son las cifras que se han querido entregar por parte del régimen, hay quienes las cuestionan, pero estas son la información por lo menos que se puede obtener que es comparable. El Producto Interno Bruto per cápita, ojo, per cápita, 10.000 en el caso de China, 10.410 para ser más exactos por habitante. En el caso de Myanmar, casi un décimo, ¿no? 1.390 y 15.000 en el caso de Chile. Estamos hablando de promedios, evidentemente. Uno toma toda la población y hace el promedio del PIB dividiéndolo por las personas que habitan. Y en el caso de China, obviamente, que es un país tremendamente rico con la cantidad de habitantes que tiene y la desigualdad también. Es por eso que tiene un PIB per cápita más bajo que Chile, que también es un país con mucha desigualdad, pero muchísima menos población. Crecimiento, China 6,5% en el 2020. Ya sabemos que eso ha sido toda una fuente de polémica en el Partido Comunista, que tenía planes quinquenales antes y que tenía una meta también más elevada, pero para el contexto mundial es un gran crecimiento. 6,4% el 2018 en Myanmar, pero hay mucha polémica porque las expectativas de la clase empresarial eran que fuera mayor que ese 6,4% el crecimiento del país, que ahora está sumido además en una crisis sanitaria y económica brutal. Y bueno, ahí tenemos el decrecimiento, pero es una cifra parcial también la de Chile. En pobreza, 0,6% es lo que reconoce el régimen chino, 24,8% en el caso de Myanmar, 8,6% en Chile. Inflación, 0,2% en China, 8,8% en Myanmar, 3% entonces en Chile. Esperanza de vida, 76,7 años en China, 66,8 en Myanmar y 80 años en el caso de Chile, para tener un contexto de lo que es este país. Una breve introducción. El concepto genocidio se creó también como delito y como concepto de violación a los derechos humanos en 1948. De hecho, durante
todo el proceso posterior al Holocausto judío. Es bien importante tomar en cuenta eso y que se describe en el derecho internacional como el intento de destruir totalmente o en parte un grupo nacional, étnico o racial en su totalidad. En el 48, entonces, adoptado oficialmente por la Organización de Naciones Unidas, y en lo que es complejo de probar este concepto es que exige probar la voluntad, la intención, entonces, pero que todos los organismos internacionales creen en general, y las ONG, que está claramente presente en el caso de Myanmar, del cual vamos a conversar con Marta Mauras. La socióloga Marta Mauras, la quiero presentar, está con nosotros desde Los Vilos, además tuvo la gentileza de acompañarnos. Y quiero contar que tú eres ex embajadora de Chile en Ginebra, presidenta del Consejo de la Organización Internacional de las Migraciones, ex directora regional de UNICEF para América Latina y actualmente directora en el Foro Permanente de Política Exterior. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Además, ha estado en el campamento de refugiados, ha visto cómo vive la minoría musulmana en Bangladesh, los rohingyas, otros le dicen rohingyas, pero en fin, más allá de la pronunciación, quisiera preguntarle primero, ¿cómo le tocó en lo humano y cómo vio que viven en este campamento 750.000 refugiados que no son reconocidos tampoco en Bangladesh y que viven algo que debe ser muy duro de apreciar? Me gustaría que usted nos contara. Bueno, efectivamente, estuve en el año 2019 en Cox's Bazar, que es en Bangladesh, en la ciudad de Bangladesh, a partir de la cual se viaja hacia abajo por la costa de la bahía de Bengal, y muy cercano, como señalabas tú, Mónica, a la frontera con Myanmar, se baja hacia los campamentos de refugiados. Efectivamente son 1 millón de personas. Lo que pasa es que en el 2018, con la expulsión brutal que se produce desde Myanmar por parte de los militares y de una gran población, una gran parte de la población también anti-musulmana, cruzan muy rápidamente 750.000 personas más o menos, pero anteriormente se habían producido 2 expulsiones o salidas en los 10 años anteriores, lo que primero 35.000 personas y luego más o menos unas 300.000 personas, con lo cual se completan, en el momento que yo llego, en 2019, habían más de 1 millón de personas, efectivamente, en una pequeña playa, podría decirse, en un pequeño estrecho de arena, con muchos montículos de arena, dunas de arena, donde había 1 millón de personas. Niños, no he visto nunca tanto niño desnudo en mi vida. Yo he trabajado en África, he trabajado en Pakistán, he trabajado en Colombia, he estado en muchas partes del mundo muy pobres, con campamentos de refugiados, y esta es la peor situación, una situación donde apenas la sanidad comenzaba cuando yo la vi, a tratar de restablecerse. Agua potable no había, muy poca agua para algún baño, se aproximaba la época de los monzones, todavía no habían techos permanentes o un poco más fuertes. Había realmente 1 millón de personas hacinadas en las dunas, con muy pocas posibilidades de poder expandirse hacia otras partes de Bangladesh, en parte porque Bangladesh mismo no los había acogido como refugiados, y hasta ahora no son refugiados, Mónica, son inmigrantes ilegales. Y además a una tasa de nacimiento, y esto se lo quiero dar como cifra, una tasa de nacimiento de 50.000 niños por año. Entonces ya llevamos 100.000 personas más. Sí. ¿No? Quisiera preguntarle, en ese campamento además, que es uno de los más grandes campamentos de refugiados del mundo, el 55% son niños, como usted describía, son niños que no tienen prácticamente acceso a nada de lo que un niño debiera tener, ni seguridad, ni educación, ni en los planes de vacunas, ni alimentación adecuada. Me imagino que eso también es algo muy duro, y uno se pregunta de inmediato, ¿qué pasa con una situación tan dramática como la que usted describe con las potencias mundiales? Bueno, pasa
la situación más dantesca, pero además también sumamente triste. Por ejemplo, no han podido ponerse de acuerdo Myanmar y Bangladesh sobre qué currículum escolar usar, porque ni Bangladesh quiere reconocer a los rohingyas como musulmanes que se hayan en algún momento originado de lo que se llama ahora Bangladesh, ni los de Myanmar, los birmanos, quieren reconocerlos como originarios de Birmania y en consecuencia no quieren que se utilice su currículum, ¿no? Su silabario birmano. Y entonces los niños no han tenido, UNICEF, que se encarga de la educación todavía, no ha podido pasar del tercer año, cuarto año básico, creo que es, para los niños birmanos. De tal manera que un niño termina el cuarto año y ya no tiene más educación. Dígame. Sí, en condiciones Mónica, además de desnutrición, de inseguridad, con violencia que viven las mujeres, además brutal, que lo han vivido en Birmania, lo viven en Bangladesh. Quiero preguntarle, ¿cómo se explica usted y cómo podemos explicarle que nos están viendo el grado de rechazo que producen los rohingyas en Myanmar? ¿Cómo explicamos? Porque que es un país que tiene además 135 minorías étnicas reconocidas, pero otras tantas ni siquiera les reconocen la ciudadanía, no les reconocen ningún derecho. ¿Cómo se explica en este caso esta minoría étnica y musulmana en un país budista? ¿Por qué genera este nivel de rechazo? Bueno, en parte justamente porque es un país mayoritariamente budista, a pesar de que tiene 135, 137 etnias diferentes, algunas de las cuales están todavía en guerra. Hay conflictos armados en los 8 estados grandes, ¿no?, de Myanmar hasta el día de hoy, conflictos étnicos. Entonces, en parte se explica por el hecho de que es una población eminentemente, mayoritariamente budista, que por lo demás es la base política de Aung San Suu Kyi. Eso es importante de entender. Por otro lado, Myanmar, y usted explicaba, Mónica, tú explicabas al principio, hacías una gran introducción a dónde se ubica Myanmar. Myanmar es la puerta de entrada desde el Océano Índico hacia toda Asia. Hacia Asia del Sur, India, Pakistán, hacia Asia del Este, ¿no?, Tailandia, Camboya, Vietnam, Laos y más adelante Singapur, etcétera, pero también hacia Asia Central, China, y más allá Rusia. Y esto es importante de considerar, porque ha sido territorio de todos y territorio de los birmanos militares aislacionistas, ¿no?, desde prácticamente los 40, cuando sale el imperio japonés. Y quisiera preguntarle porque vive periodos además horrorosos, Myanmar, que fue una sola colonia inglesa junto con India, el 37 se separa, sigue siendo colonia británica y el 48 tiene, como usted decía, la independencia, pasan además por el periodo de ocupación japonesa, o sea, han vivido cosas muy, muy duras, pero yo quiero preguntarle, volviendo al tema que usted conoce, porque es además un privilegio poder conversar con alguien que ha estado en uno de los campamentos viendo cómo no viven, sobreviven los rohingyas en Bangladesh, huyendo de Myanmar. Quiero preguntarle lo que está pasando ahora también, porque resulta que en Bangladesh están erradicando a grupos de esta minoría, a los que tampoco reconocen como refugiados, a una isla que además se inunda con los monzones, y eso también, ese agarrarlos sin que ni siquiera ellos quieran, también es otra vulneración más. ¿Cómo se ve ese proceso también en Bangladesh? Pues lastimosamente, bueno, se ve como un proceso de persecución y discriminación absolutamente cruel y contraria a todos los derechos humanos de esas personas. Y así es como se ha condenado, por lo demás, en el Consejo de Derechos Humanos. Y de hecho, usted hablaba del genocidio, no se puede hablar de genocidio en este caso aún, pero de hecho hay una acusación contra Birmania y contra Aung San Suu Kyi en la Corte Penal Internacional debido a esto. Ahora, este campamento es tan precario y es tan
extremadamente pequeño el territorio que ocupan este 1 millón y tanto de personas, que efectivamente se ha estado tratando de hacer una evacuación controlada, pero esa evacuación es horrorosa porque es, como dice usted, a una isla en el medio de la bahía de Bengal que, azotada por los monzones, se queda inundada por el agua, ¿no?, del mar, donde no hay infraestructura que se precie de ello, y donde las condiciones son simplemente infrahumanas. En consecuencia, esto tiene que parar. Y la única forma de que se haga es con un movimiento internacional. Ahora, lo que está pasando, acabo de ver que la gente en Birmania y en particular en Yangon, la misma gente que apoya el proceso democrático, está empezando a protestar. El problema es que hay una pandemia no controlada, no se conocen las cifras de infección, hay muy poca capacidad de testeo y de tratamiento, y en consecuencia la gente no se atreve a salir a las calles. Y la pandemia hace que efectivamente sea terreno fértil, ¿no?, para reacciones totalitarias como estas. La comunidad internacional tiene que reaccionar. Lastimosamente, el Consejo de Seguridad hoy rechazó la posibilidad de que se hagan sanciones contra Myanmar en este momento. Sin embargo, yo sí quiero decirle, Myanmar es un país riquísimo en recursos naturales, en recursos minerales. Solo le cuento como anécdota, el jade proviene mayoritariamente de Myanmar, y resulta que el consumo de jade es 90% chino. Eso se lo cuento como parte del interés chino en Myanmar, y en particular en Roraima, en el estado de Roraima, que es de donde vienen los rohingyas. Exacto. China, que además se ha negado normalmente a quienes considera sus aliados. Ha sido aliado de los militares, ha sido aliado también de los del gobierno civil, y normalmente se niega a que se le apliquen sanciones, y ha pedido que solamente dentro del país solucionen esto, que la verdad es bien complejo. Yo quiero cerrar preguntándole, una de las mayores decepciones respecto a la Premio Nobel de la Paz de Aung San Suu Kyi es justamente el que ella incluso ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya negado. Yo sé que no se puede hablar técnicamente de genocidio hasta que no se sancione por la Corte Internacional de Justicia, y que hay que probar la intención de exterminio, pero basado en los reportes de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otros, como opinión propia, yo hablo de un genocidio en el caso de esta minoría. Quiero preguntarle cómo se puede entender que una Premio Nobel de la Paz prefiera estar del lado de lo popular, que es atacar a esta minoría y no defenderla. Es muy duro que sea además ella. Bueno, yo creo primero, Mónica, que uno tiene que reconocerle sin lugar a dudas a Aung San Suu Kyi un lugar entre las mujeres líderes más destacadas de la historia, ¿no? Ella lleva décadas peleando por la democracia y por una democracia adquirida a través de procesos pacíficos. Lleva décadas haciendo eso, con sacrificios personales increíbles. Brutales, sí. No pudo ir ni siquiera a enterrar ni siquiera a su esposo. O sea, a ese nivel estamos hablando. No pudo enterrar a su marido, no pudo criar a sus hijos. Y en consecuencia yo creo que esa es una cuestión que no se le puede desconocer a Aung San Suu Kyi. Ahora, lo que pasa en esta complicación tan horrible de etnias y geopolítica, a mí me da la sensación, y esta es mi interpretación personal, a mí me da la sensación que esta mirada hacia el lado que hizo Aung San Suu Kyi en el momento, en 2018, que se produce esta expulsión masiva, ella no es que participe necesariamente, pero es una observadora desinteresada, siendo como era la consejera, ¿no? O sea, la presidenta de facto, porque como explicamos no podía tener el título. Yo lo veo como un intento de buscar fórmulas de entendimiento que le sale mal, sale horriblemente mal. Y por el cual ha perdido una cantidad enorme de capital político internacional, de credibilidad y de confianza. Sin embargo, la población de Bangladesh la sigue reconociendo como su líder indiscutido. De Myanmar.
De Myanmar, perdón, de Myanmar. La sigue reconociendo. Sí, claro. Y yo pienso que Aung San Suu Kyi debe hacer un gesto muy importante hacia los rohingyas para poder recuperar esa credibilidad y la capacidad de volver a tratar de que este proceso no se desenriele completamente como parece ser. En un país, además, donde los militares tienen reservado en la Constitución el 25% del Parlamento, 3 ministerios y tienen muchísimo poder. Marta, ha sido un honor conversar con usted y poder saber de primera mano, alguien que ha estado además en terreno visitando el campamento de refugiados, tal vez uno de los más grandes del mundo, ciertamente. Así es que muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Mónica. Que esté muy bien. Hacemos una pausa en Conexión Global. Vamos a seguir profundizando en este tema que nos importa por derechos humanos, por democracia y también por el enfrentamiento, no solo entre India y China, sino también qué va a pasar con la posición de Estados Unidos, que ya ha rechazado el golpe de Estado. ¿Será un nuevo motivo de fricción con China? De eso y más, al regreso, en Conexión Global. A Conexión Global en este especial de Myanmar, pero queremos ir de inmediato a otros temas que también son relevantes. Este es El Ojo con Pablo Cuellar. Pablo. Hola Mónica, te saludo a ti y a todos y todas quienes nos ven. Claro, queremos revisar otros temas relevantes que están pasando en el mundo y que también queremos ponerles atención. Vamos a comenzar en Estados Unidos y con la escenografía puesta en el Capitolio, porque esta semana se han realizado ahí los homenajes a Brian Sicknick, que fue el policía de Washington, D.C., que fue uno de los 5 muertos en el ataque al Congreso norteamericano el pasado 6 de enero. Como estamos viendo, tanto el presidente Joe Biden como la vicepresidenta Kamala Harris se acercaron a rendir honores en estas últimas horas junto a parlamentarios y también otros policías y amigos de este miembro de las fuerzas de seguridad. Pero este mismo Capitolio también va a ser el escenario donde la próxima semana va a comenzar un hecho histórico, el segundo juicio político contra Donald Trump, justamente por lo que ocurrió aquel fatídico día, donde sus simpatizantes asaltaron el Congreso generando este nuevo impeachment, donde se le acusa al exmandatario de ser responsable de la insurrección. Trump ya anunció la contratación de sus nuevos abogados para este juicio que va a comenzar el día 9 de febrero y aunque según los pronósticos es poco probable que finalmente se consumen los cargos en su contra, ya que no se alcanzarían los 2/3 necesarios en el Senado, sí te decía que va a ser histórico porque es primera vez que un líder del país tenga 2 juicios en el Congreso. En caso de que sí se logre la mayoría, el magnate además podría quedar inhabilitado para postularse nuevamente a la Casa Blanca. Pero la atención a nivel internacional también apunta a Rusia, luego de que esta semana se condenara a 3 años y medio de cárcel al líder opositor Alexei Navalny. Ahora desde Estados Unidos y distintos países europeos han exigido la liberación inmediata de este abogado, generando la primera gran convulsión política y diplomática entre las potencias durante este 2021. Mientras el gobierno de Vladimir Putin calificó la reacción internacional como histérica, los adherentes de Navalny prometieron nuevas y masivas manifestaciones en los próximos días en Rusia. Tenemos declaraciones del gobierno de Putin y el de Biden y las escuchamos. La histeria que hemos presenciado en relación al juicio por el caso de Navalny está desbordada. Nuestros colegas occidentales se acostumbraron demasiado a las acusaciones infundadas, ya sea el caso Skripal, el llamado envenenamiento de Navalny o los eventos que se desarrollan debido a su arresto o al veredicto judicial de ayer. El señor Navalny tiene sus derechos garantizados en la Constitución rusa y Rusia tiene la obligación internacional de respetar la igualdad ante la ley, los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Reiteramos nuestro llamado al gobierno ruso para que libere de inmediato y sin condiciones al señor Navalny, así como a cientos de otros ciudadanos rusos detenidos injustamente en las últimas semanas por ejercer sus derechos.
Y vamos a finalizar en otra potencia, en China, porque este miércoles los expertos de la Organización Mundial de la Salud visitaron el Instituto de Virología de Wuhan, que es el lugar donde, según el gobierno de Donald Trump, se habría creado el coronavirus. Este recorrido era uno de los más esperados por parte de los investigadores, que hasta ahora han entregado poquitos datos de su misión. En los alrededores del edificio, como estamos viendo, se desplegó un amplio operativo de seguridad. Sin embargo, hay que recalcar que tanto China como gran parte de la ciencia han desmentido esta teoría conspirativa de Estados Unidos, argumentando que el virus se produjo de manera natural, transmitiéndose desde los animales hacia los humanos. Aún así, esta visita cobra mucha importancia, ya que este laboratorio ha investigado la genética del coronavirus en los murciélagos luego del brote del SARS el año 2003. Además, serviría en la indagatoria para conocer el comienzo de esta pandemia y quizás para resolver si China tuvo o no responsabilidad en cuanto a la entrega de información inicial sobre este virus que tanto ha quejado al mundo. Yo aquí termino y los dejo que sigan en la conversación en Conexión Global. Le agradecemos a Pablo y es momento entonces de volver a Myanmar con un panel notable. Aquí en Chile nos acompaña. Estamos felices por fin poder tener a Nicole Yene. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mónica. Nicole además es académica del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica y además miembro de la red de politólogas que tanto nos ha ayudado además en este programa en innumerables ocasiones. Así que bienvenida. Y desde Boston le damos también la bienvenida y le agradecemos que nos acompañe a Jorge Heine. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. Gracias por la invitación, Mónica. Jorge además es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Boston y ex embajador de Chile en China y en India, y por lo tanto también muy entendido en este tema. Y quiero comenzar preguntándote a ti, Nicole, ¿por qué crees que en este momento deciden dar el golpe de Estado los militares? Yo creo que no lo deciden en este momento. Es bastante claro que eso no es algo que se decidió de manera sorpresiva, sino se iba planificando desde hace tiempo. Y creo que la causa más inmediata son las elecciones de noviembre pasado. No, claro, perdón, es que tal vez lo expresé mal. Me refiero a por qué deciden dar en este momento el golpe de Estado. No digo que lo decidieran ahora, sino que por qué eligen el momento como el momento de hacer un quiebre nuevamente en la democracia. O sea, el golpe fue el lunes, iba a ser el día que se iba a juntar el nuevo parlamento. Iban a votar por el nuevo presidente de las cámaras. Conformar gabinete. Exactamente. Y creo que simplemente llegó el momento, o sea, era tan inmediato que los militares no veían otra forma de cómo mantenerse en el poder, que la única salida para ellos fue dar este golpe de Estado. Jorge, quisiera preguntarte lo mismo y retroceder un poco en el tiempo, porque ya lo mencionaba Nicole, que las elecciones de noviembre, claro, los militares tienen reservado el 25% del Parlamento por Constitución, ya está, es de ellos. Pero arrasa en las elecciones el partido de la Premio Nobel de la Paz, llamada La Dama. Entonces, Suu Kyi arrasa con su partido y es, como decía Nicole, un nuevo golpe para los militares, que ni siquiera además les va bien en las áreas geográficas donde normalmente eran fuertes. Correcto. O sea, la situación es la siguiente. Acá los militares, después de muchas décadas en el poder, deciden abrir el paso a una transición a la democracia con todo tipo de amarres que tienen ciertos parecidos con lo que vimos en Chile, en términos de representación de los militares en el Parlamento. Ellos incluso tienen más, cosas como poder nombrar a 3 de los integrantes del gabinete, reteniendo parte importante de las empresas más productivas y más importantes en Myanmar, pensando que con eso iban a estar bien. El problema está en que al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Haing, se le vencía su término ahora en junio, en cuyo momento iba a perder muchas de las prebendas que tiene y las prerrogativas que tiene en el cargo actual. Entonces también se le estaba acabando el tiempo por ese lado. Y todo lo que sabemos es que él tenía una relación compleja con la líder, Aung San Suu Kyi, y que eso también había complicado las cosas. Pareciera que esos fueron los factores que provocaron esta situación. Ahora, lo interesante es que esto, la verdad es que no se ve muy bien para adelante.
No, ya que no nos adelantemos todavía. El apoyo que tiene ella, Jorge, va a continuar. Sí, no nos adelantemos todavía, que ya voy a eso. Quisiera preguntarte, Nicolati, antes de ver el futuro, todavía en el tiempo actual y retroceder tal vez en el tiempo, no es nuevo el poder de estos militares que, aparte del 25% del Parlamento, aparte de poder nombrar, como decía Jorge, 3 ministros, tienen poder de veto en las reformas constitucionales, que además para poder hacer una reforma constitucional el quórum es altísimo. Sí. Esta es una historia de décadas, desde que se independiza de Reino Unido, Myanmar, antes Birmania, y ha sido constante. Me gustaría que nos hablaras de ese poder a través de la historia de los militares. Sí. Como tú dices, Mónica, apenas se va a Gran Bretaña, colapsa este país. O sea, se da una guerra civil que hasta hoy día dura. En este momento, o sea, se forman unas fuerzas armadas, pero estas fuerzas armadas son un conglomerato del ejército revolucionario birmaneses, que también integran otras minorías, que había sido el ejército formado por Gran Bretaña. El otro es entrenado por Japón. Y eso ya es una receta para un desastre. Claro. O sea, estas etnias que están en un conflicto, y ojo, estos conflictos vienen, o sea, se fomentan durante la época colonial, porque el modo de gobernanza en la colonia es dividir y gobernar. O sea, un estado joven, Birmania para Gran Bretaña, en este momento, finales de los años 40, era un irritante, no era ninguna prioridad, tenían otros problemas. Entonces se dejó este país más o menos ahí, y también en el mismo momento, o sea, empieza a haber tensiones cada vez más fuertes en el marco de la Guerra Fría. En este contexto, las Fuerzas Armadas son el único actor que pueden de alguna forma hacer algo. No hay tejido social, que fue destruido por los británicos, tanto la monarquía como las familias nobles, y no hay capacidad institucional civil, hay muy poco. Entonces las Fuerzas Armadas es a veces como una excusa, ¿no? Que se dice las Fuerzas Armadas son los únicos que pueden hacer algo, pero realmente eso es la situación. Ahora, en el presente, Jorge, te voy a preguntar, Nicola, a ti por Estados Unidos, pero Jorge, quiero preguntarte, tú fuiste embajador en China, ¿cuál es el rol de China? India y China están aquí, son dos potencias, obviamente, y este es un escenario, si esto fuera un ajedrez, el tablero es Myanmar. ¿Cuál es el rol que ha tenido China y por qué le interesa Myanmar? Bueno, Myanmar, es importante en el presente, es el país en el sudeste asiático continental más grande, con casi 700.000 kilómetros cuadrados, 54 millones de habitantes, mucha riqueza en materia de gas, petróleo, maderas, jade, reservas de energía hidroeléctrica, en fin, es un país subdesarrollado, pero que tiene enormes riquezas. Por lo tanto, ha sido de interés tanto de China como de India. Recordemos que en la época del Imperio Británico, la entonces Burma o Birmania formaba parte de India como colonia británica. Ahora, siempre ha habido una disputa entre China y India por quién tiene más influencia en Myanmar. Y cuando yo estaba en India me tocó ver muy de cerca cómo India estaba un poco frustrada, porque India, una democracia, partía de la base que había que criticarle al gobierno militar en Myanmar, sus actitudes que muchas veces eran bastante reñidas con lo que entendemos son los derechos de los ciudadanos. Chile, en cambio, tiene una actitud mucho más pragmática. Y yo me acuerdo de los debates en la prensa india diciendo, bueno, los chinos se la saben mejor, nosotros con tantas contemplaciones nos estamos quedando atrás. En cambio, los militares de Myanmar se llevan muy bien con los chinos, de manera que ese es un antecedente que hay que tener presente. Y la reacción, en este caso de China, hacia lo que ha ocurrido, hacia el golpe de Estado, ha sido una actitud bastante pragmática, por decir lo menos. Se ha hablado de un cambio de gabinete, lo cual es un eufemismo bastante notable. Claro, porque nombró a nueva gente, los militares van y nombran a nuevos miembros del gabinete en vez de los que habían ganado las elecciones. Nicole, nuevo gobierno en Estados Unidos, Biden condena el golpe de Estado, dice que van a haber sanciones además. No habla de golpe de Estado, no usa la frase golpe de Estado, usa otra, pero bueno, pero dice que pero condena lo ocurrido. ¿Qué puede cambiar? Solo dar una cifra antes, China importó 10,8 millones de toneladas de petróleo el 2019.
2019 a través del oleoducto y gaseoducto China-Myanmar y otras tantas de gas. Muy buen punto el que nos hacía también Jorge al respecto, ¿no? ¿Qué puede cambiar en la postura de Estados Unidos? Por la parte y si puede además friccionar o no con China también. Sí. Por parte del sudeste asiático, el final de la época Trump fue, por un lado, visto con aplausos. Se dijo, por fin vamos a tener algo más de certidumbre en nuestras relaciones. Por otro lado, Biden y la administración asumió con una clara agenda de volver a promover la democracia en el mundo. Y ahí en el sudeste asiático eso no fue aplaudido. Eso es lo que, o sea, la condena ahora en Estados Unidos y en otros países es algo bastante rutinario. Tenemos que ver realmente en lo sustancial qué viene ahora, qué van a hacer. Ya determinaron que las Fuerzas Armadas interrumpieron las reglas constitucionales, eso significa que ya se cortó la ayuda militar a Myanmar. Que se ha vuelto mucho más importante en la época de Obama. El proceso de apertura que dio Myanmar en el 2011 fue acompañado e incentivado muy fuertemente por Obama y Hillary Clinton en este momento. Tenemos que ver si la administración Biden ahora quiere volver a ponerse a este lado extremo. El peligro y quien está a cargo del Indo-Pacífico en la Casa Blanca estuvo en la administración de Obama y acompañaba este proceso de apertura, y él, Kurt Campbell. Y él sabe perfectamente que aislar a Myanmar no tiene ningún sentido. No, porque lo acercas más a China al final, ¿no? Sí, o sea, de alguna manera, si, no tiene ningún, si tú no tienes ningún aliado, porque ¿qué es lo que le pasó también en el fondo a Suu Kyi? Que la condenaron por los temas de derechos humanos, que por un lado es obvio, es lo que hay que hacer, dice uno desde ese punto de vista, pero se termina aliando con China y acercando a China. Entonces es complejo cómo se hace. Sí, eso es, o sea, el gran temor que se tiene en Washington. Las sanciones no han funcionado en el pasado. Yo creo que eso no es una vía. Es muy probable que van a volver a poner más sanciones, aunque ya existen sanciones concretas para, por ejemplo, quien lideró ahora el golpe, general Min Aung Hlaing, por el genocidio. Y a muchas otras personas del alto mando del ejército. Con China igual hay que, o sea, la narrativa no es tan simple. En Myanmar, tanto los militares como Aung San Suu Kyi han tenido problemas con China. Los militares, eso es una cosa histórica desde el principio de la Guerra Fría, donde China apoyaba de forma muy activa y extensamente a varios grupos rebeldes y grupos armados. Y estos vínculos que son económicos y culturales también siguen hasta hoy día, con uno de los grupos armados más grandes en Myanmar, y por eso los militares no tienen confianza en China. Claro, y o sea, además, sí una alianza estratégica, pero no es una relación de amistad, ni van a China felizmente. Sí, pragmática nuevamente, y aquí hay que explicar a la gente que estas minorías étnicas, algunas de ellas están acompañadas de grupos armados que también están en disputa con el Estado, que fue la excusa también que dio en su minuto Suu Kyi para hablar de que no era un intento de exterminio a los rohingyas, sino que era en el fondo la defensa frente a grupos terroristas. Ahora, que tienen que ver 750.000 personas con un grupo, incluso armado, es la pregunta que uno se hace. Pero Jorge, quisiera preguntarte el futuro. ¿Cómo ves el futuro de Myanmar? ¿Va a volver a pasar a olvidarse? ¿Se encierra nuevamente? ¿Adiós al intento de democratización incipiente? ¿Cómo crees? ¿Cómo ves el futuro de Myanmar? A ver, yo creo que acá hay una pregunta clave. O sea, en el pasado, en Myanmar, desarrollaron el concepto del socialismo en un solo país, aislándose completamente y dejando a un país con tanta riqueza en un estado de tremendo subdesarrollo. Así que eso obviamente no funcionó. Entonces yo creo que acá hay una pregunta muy importante. Esto es una especie de prueba de fuego para el gobierno del presidente Biden, que ha hecho de la defensa de la democracia una causa muy importante. Si eso es así, vamos a ver si es que puede hacer lo que se tiene que hacer para doblarle la mano a los militares y que estos hagan lo que tienen que hacer y devuelvan el poder a los civiles. Yo creo que realmente es un caso
fascinante, si es que la Casa Blanca va a poder hacer eso o no. Porque yo creo que a mediano plazo, para los militares, la cosa se ve muy complicada. Pues si vuelven a hacer elecciones, y son elecciones limpias y justas, va a ganar nuevamente el partido de Aung San Suu Kyi. Entonces, están metidos en un brete. Y yo creo que en ese sentido, la comunidad internacional tiene un margen de maniobra para presionar y para que pueda efectivamente volver la democracia a Myanmar. Pero depende de cómo se maneje. Y para cerrar, Nicole, ¿cuál es tu juicio que es complejo hacer sobre justamente no solo el partido La Liga Nacional de la Democracia, que es el partido justamente de Aung San Suu Kyi, sino sobre ella misma? ¿Y cuál es tu juicio y cuál crees que es el rol que va a jugar? Ella tiene el estatus de una santa en gran parte del país. O sea, ahora vemos imágenes de este Cox's Bazar donde los Rohingya dicen: antes yo tenía la foto de ella y hoy día me da lo mismo que le pasa. O sea, hay también... Es que claro, ellos no fueron defendidos por ella, entonces... Obvio, sí. Pero igual su estatus, o sea, en este sentido hubo cambios. Pero en la gran mayoría de la población que no quiere a los Rohingya, no les importa cómo se haya comportado ella con ellos. Y está, o sea, dentro y fuera del país se dice, ella es la única que puede pararse frente a los militares. Ella va a seguir jugando un rol muy clave. Y Marta Maurás antes dijo, ella, o sea, a pesar de todo lo que ocurrió en el contexto con los Rohingya, es una mujer líder de las más destacadas de la historia reciente. Y este rol no lo va a perder. O sea, sin ella, ella es el foco que reúne todo el movimiento democrático, porque sí, en estos 10 años de transición a la democracia que tuvo Myanmar, se abrió, por decirlo así, la botella y salió el genie, ¿no? Yo creo que lo que va a ser decisivo y mucho menos previsible, pero mucho más determinante para el futuro es cómo va a reaccionar la población ahora. ¿Qué van a hacer? La mitad de los 55 millones de habitantes de Myanmar tienen menos de 18 años. Y ellos vivían la mitad más o menos de su vida en este proceso de apertura, de democratización. No son la generación de antes que ahora está más asustada. Que han vivido durante la dictadura, son los más ancianos que dicen: el mundo puede ver este golpe como una tontera porque no tiene sentido si uno hace un cálculo costo-beneficio, ¿no? Los militares tenían antes, podían hacer lo que querían, ¿por qué dieron este golpe? Y los más antiguos saben, dicen, las Fuerzas Armadas no son racionales en este sentido. Para ellos, más que el acceso a riqueza que tienen a través de sus posiciones en los ministerios y otras cosas, les interesa, tienen una doctrina de seguridad nacional que nace en un contexto muy distinto, pero la tienen hasta hoy día. Y en esta doctrina el mundo internacional es un peligro. Por eso cerrar las puertas, responder solo con sanciones, yo creo que es el mal camino, porque refuerza simplemente esta narrativa que las Fuerzas Armadas, salvo por algunos sectores, pero en general tienen, y la gente que sale en su apoyo también mantiene. Quiero agradecer a Jorge Heine desde Boston que nos haya acompañado. Jorge, ha sido como siempre un gusto estar contigo aquí en Conexión Global. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Nicole, muchísimas gracias también por habernos acompañado en este programa. Y te quiero invitar a ti, a Jorge y a todos quienes nos están viendo a terminar con algo distinto, con dos cosas. Primero, quiero recordar que cuando fue la elección del 2015 en Myanmar, en este mismo canal, en otro programa, se llamaba Que Habla Tierra, que estuvimos con Olga Ulianova, una grande de las ciencias políticas, hablando justamente sobre Myanmar. Así que nuestro recuerdo enorme para ella, para su memoria y tanta escuela que hizo además. Así es que nuestro recuerdo a Olga, que ya no está con nosotros en cuerpo. Y cerrar con un video, y es un video de Plaza Sésamo. Y ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver Plaza Sésamo con Myanmar? Bueno, ellos son unos mellizos
Noor y Aziz, que son mellizos y son los nuevos Muppets, pero son dos refugiados del campamento más grande que hay en el mundo, que está en Bangladesh, que les contamos antes, de los Rohingyas, y que entonces van a ser parte de todo el programa educativo de Plaza Sésamo para los campamentos. Parte de este programa que nació para hablar de temas muchas veces incómodos y de otros, y para tratar de democratizar la educación también en las situaciones más difíciles. Plaza Sésamo nace también con ese espíritu y tiene un proceso junto a UNICEF y a otros de educación en lugares extremos también como campamentos, a través de diversas iniciativas. Bueno, los Muppets entonces incorporan a unos mellizos, a Noor y Aziz, que además rompen con ciertos tabúes dentro de los propios Rohingyas y del mundo musulmán, y van entonces a educar a los pequeños. Son el 55% de ese millón de refugiados Rohingyas los que están y son menores de edad. Estamos hablando de, piensen en sus hijos, piensen en sus hijas, viviendo en un campamento sin prácticamente nada. Para representarlos a ellos entonces, Noor y Aziz, estos gemelos de los Muppets que se incorporan al proceso educativo y a este programa Plaza Sésamo y que además recogen la tradición y la riqueza cultural de esta minoría étnica musulmana. Y por ejemplo, Noor tiene mucho miedo de los ruidos fuertes porque ha vivido en medio de bombardeos, de mucha violencia, y Aziz es capaz de relatar muchas cosas oralmente, muchas historias, porque eso es parte de la cultura de su pueblo. Así es que con esta imagen esperanzadora de la riqueza de un pueblo que, igual que nadie, no merece vivir y sobrevivir en esa miseria, con esa imagen entonces y nuestros invitados de hoy, despedimos el Conexión Global con una nota de esperanza. Noor y Aziz entonces son nuestros protagonistas finales del Conexión Global de hoy, porque todos los lugares del mundo y cada lugar donde se viole un derecho humano y donde está en crisis la democracia nos importa. Esto ha sido Conexión Global sobre Myanmar. Nos vemos.